Goleada de Racing, goleada de Argentinos, partidazo inesperado en el Ducó. Vamos a repasar la fecha 12 del fútbol argentino. Antes de empezar hay que tener en cuenta que la semana pasada empezaron las competencias sudamericanas. Hubo mucha participación argentina y cansancio acumulado. En el arranque de la fecha en 1, Estudiantes recibe a Belgrano. El pincha venía de debutar con triunfo visitando a Carabobo por la Copa Libertadores. El pincha arrancó mejor y tuvo 20-25 minutos de buen fútbol, donde tuvo chances para hacer algún gol, sobre todo una clarísima que se perdió Castro. Un centro de Sosa terminaba en gol, pero fue anulado por offside, aunque también parecía falta de Funes Mori. Pasada la ráfaga de Estudiantes, Belgrano de a poco se fue acomodando y adelantándose en la cancha, y sobre el final del primer tiempo, Ubita Fernández pondría la ventaja para el Pirata. De los 10 goles que hizo Belgrano en el torneo, 6 los hizo Ubita. Escándalo. En el segundo tiempo Belgrano se defendió, Estudiantes fue a buscar el empate, pero nunca tuvo claridad. El Pirata resistió y se llevó su primer triunfo como visitante. Estudiantes lleva 4 partidos sin ganar por el torneo local y se complica la tabla. En el último partido del viernes, San Martín de San Juan recibía a San Lorenzo, un partido muy pobre, donde no se jugó de gran manera. En el primer tiempo fue un poco mejor San Martín y contó con las chances más claras para ponerse en ventaja. El Ciclón casi que no atacó, pero sí lo iría a buscar en el segundo tiempo y Ceruti pondría el único gol del partido. De ahí casi que no pasó nada más. San Lorenzo durmió el partido y se llevó la victoria. El Ciclón corta una racha de 3 partidos seguidos sin victoria, cuarta derrota seguida para San Martín, siguen últimos en la tabla anual y con pocas chances de revertir la situación. En el arranque de la jornada de sábado, en el Gigante de Arroyito, Central recibe a Vélez. El Fortín venía de conseguir una victoria épica ante Peñarol por Copa Libertadores y rápidamente empezaría ganando con gol de Brian Romero. El primer tiempo fue bastante parejo, ninguno pudo hacerse con el control del partido y no tuvo un dominador claro. El partido cambiaría totalmente para el segundo tiempo con la expulsión de Quirós, mal expulsado porque la segunda amarilla no fue falta. A los pocos minutos Sandes empataría de cabeza y todo se le hizo más fácil al canalla con el hombre de más, y solo tuvo que tener paciencia para poder terminar mejor las jugadas. Sobre el final, Jiménez de cabeza le daría el triunfo a Central, un resultado injusto. El partido cambió totalmente debido a la mala expulsión. Rosario Central ganó todos los partidos que jugó como local y sin Campas ni Malcorra retoma el liderazgo de la zona A. Parecía que Vélez se acomodaba tras la llegada de Guillermo, pero suma 2 derrotas seguidas por el campeonato local. A la misma hora tuvimos el clásico mendocino, Godoy Cruz recibía a Independiente Rivadavia. En la semana, el Tomba debutó con triunfo por Copa Sudamericana. Recordemos que este partido no es técnicamente un clásico, ya que Independiente Rivadavia es clásico de Gimnasia de Mendoza, y por eso no se jugó con la intensidad propia de un clásico. Fue un partido bastante flojo, pero sí que no se jugó bien como suele pasar en los clásicos. El primer tiempo fue muy parejo y ninguno se puede imponer. Sobre el final terminó mejor Godoy Cruz, que empezaría ganando con gol de Santino Andino. En el segundo tiempo la paridad continuó. Cuando se le complicaba el partido, Independiente Rivadavia llegaría al empate con gol de Villalba y el partido se estancó. Al final terminó todo en un empate que no les sirve a ninguno y siguen afuera de los puestos de clasificación. En el siguiente partido, en el Mario Alberto Kempes, Talleres recibía a Gimnasia tras el despido del cacique Medina, luego de la derrota ante Sao Paulo en el debut de la Copa Libertadores. En su lugar asumió el Cholo Guiñazú como técnico interino. La T sabía que no podía darse el lujo de seguir dejando puntos y salió motivado a buscar el primero. Tuvo unos primeros 20 minutos bastante buenos. De pelota parada, Shot pondría el primero del partido. Después del buen inicio, Talleres se quedó y el partido se hizo más parejo. En el segundo tiempo, Gimnasia salió muy enchufado y tuvo chances para empatarlo. Castillo tuvo un cabezazo que pegó en el palo y cuando mejor estaba Gimnasia, un penal sobre Fernández terminaría en gol de Talleres, después de que Infran le ataje el penal a Bustos y Ortegoza lo meta en el rebote. La T consigue su primer triunfo como local y con solo 2 victorias en el torneo. 5 partidos sin victorias para Gimnasia y se le viene el clásico. En el partidazo de la fecha, en el Ducó, Huracán recibe al Dosivi.
El Globo venía de meter una victoria histórica en Brasil ante Corinthians, que venía de ganar el Campeonato Paulista, para que después se hable de que en el fútbol argentino no se puede competir con el poder de los brasileños. Volviendo a lo nuestro, el partido arrancó un poco dormido, Huracán dominaba, pero no tenía claridad, y en la primera llegada de Aldo Civi, la pelota pegó en la mano de De La Fuente, el árbitro cobró penal y Torres lo cambió por gol. A partir de aquí el partido fue una locura, donde cada 5 minutos pasaba algo. A los pocos minutos empataba Miljevich con un lindo zurdazo. En el comienzo del segundo tiempo Sequeira daría vuelta al resultado con un cabezazo. Aldo Civi dio un paso al frente y empezó a tener varias chances para empatarlo. Incluso con la cantidad de goles que hubo, los arqueros no estuvieron mal. Resistió Galíndez con varias atajadas, hasta que Palavecino puso el empate. Y a la siguiente jugada, Miljevich sacó el remate y un desvío lo complicó a Carranza. Mucha mala suerte para Aldo Civi, que le costó tanto empatarlo y se lo empataron con nada. Cerca del final, Gianni le terminaría dando justicia al marcador con un terrible bombazo para decretar el empate. Partido muy bueno, muy cambiante, podía haber ganado cualquiera. Contando todas las competencias, Huracán no pierde hace 10 partidos, tercer partido sin perder para Aldo Civi, que para como venía antes es totalmente inesperado. Para cerrar la jornada de sábado, en Junín, Sarmiento recibía a River. El Millonario llegaba después de empezar la Copa Libertadores con un triunfo contra Universitario en Perú. En el primer tiempo River fue un poco mejor e hizo trabajar a Costa con una doble atajada espectacular. A los pocos minutos abriría el marcador con gol de Borja, cortando su sequía de 7 partidos sin convertir. Sorpresivamente el gol de River mejoró a Sarmiento, que cerraría el primer tiempo jugando mejor, teniendo chances claras y empatándolo sobre el final. Incluso casi se va al descanso ganándolo. Parecía que River reaccionaba sobre el comienzo del segundo tiempo, el ingreso de Colidio lo mejoró, él mismo quedaría solo para definir, pero decidió enganchar y tirarse. Habiendo VAR, hay que ser un poco más vivos. La reacción de River duró 10-15 minutos. Después Sarmiento estuvo más cerca de ganarlo y se encontró con las atajadas de Armani, sobre todo una espectacular ante Magnin. Al final terminó todo en empate. Tercer empate seguido para River, quinto para Sarmiento. En el arranque de la jornada de domingo, en la Fortaleza, Lanús recibe a Independiente. Ambos equipos tuvieron su debut en Copa Sudamericana. El Granate empató con Puerto Cabellos y el Rojo perdió con Nacional Potosí, ambos como visitante. En el comienzo, Independiente abriría el marcador con gol de Galdames, tras una gran jugada colectiva con más de 20 toques. En ese primer tiempo, Independiente fue superior, impuso las condiciones, aunque Lanús tuvo 10 minutos furiosos donde tuvo chances para empatarlo. Rey tuvo otra gran atajada contra Salvio. Después de esa ráfaga, el Rojo controló el partido, estuvo cerca de hacer otro gol. Una atajada espectacular de Lozada evitó el gol de Fernández Cedrés. Una crítica a Independiente en partidos pasados era que no podía imponer su juego cuando jugaba de visitante. En el primer tiempo por lo menos lo hizo. En el segundo tiempo Lanús salió más metido y con los cambios se emparejó el partido. Hasta aquí el partido había sido muy bueno, bien jugado y con ambos equipos buscando ganar. A partir de aquí empezaría a importar más las decisiones del árbitro que lo que hacían los jugadores. Primero, cobrando un polémico penal por falta a Marcelino. El mínimo contacto de Lo Mónaco alcanzó para que el árbitro lo cobre. Salvio lo cambió por gol. Sobre el final, Independiente tuvo más chances para ganarlo, muchas muy claras evitadas por Lozada. Se protestó un penal sobre Tarcia y un penal sobre Aquino cuando el partido estaba por terminar. El árbitro no cobró ninguna, generando la duda de por qué esto no fuera un penal, pero el de Marcelino sí. Al final terminó siendo un poco premio para Independiente, que mereció más. Continúa primero en su zona. Contando todas las competencias, Lanús acumula 7 partidos sin perder, pero solo ganó uno. A la misma hora, en Santa Fe, Unión recibía a Central Córdoba, dos equipos que también tuvieron su debut internacional, el Tatengue con un épico triunfo sobre el final contra Cruzeiro y el Ferroviario erró mucho y no pudo pasar del empate con Liga de Quito. El primer tiempo se jugó a lo que quiso Unión, lo fue a buscar con mucho ímpetu y poco fútbol. Empezaría ganando con gol de Lucas Gamba.
En el segundo tiempo no pasó absolutamente nada, fue aburridísimo. La más clara de Central Córdoba fue un cabezazo de Funes y Domina casi pone el segundo para Unión y un poco más. El Tatengue se defendió, se llevó su segunda victoria seguida para darle apoyo al Kili en su peor momento, contando todas las competencias, 4 partidos sin victorias para Central Córdoba y se le viene Flamengo en Brasil. En el siguiente partido, en la Bombonera, Boca recibe a Barraca Central en un partido que fue prácticamente igual desde que empezó hasta que terminó, con Boca teniendo la posición, sin generar chances, repitiéndose en centros, y Barraca Central metió atrás y saliendo de contra. A Boca le costó encontrarle la vuelta a la dura defensa de Barracas, la titularidad de Ceballos le dio gambeta y le quitó un pase de claridad que podía haber dado Zenón, y terminó siendo centro tras centro. No pasaba demasiado hasta que Cavani abriría el marcador con una gran volea, pero le cobraron falta en ataque, cuando Cavani solamente se queda parado en el lugar y es el arquero quien lo choca. Por suerte para el Ceneice, de tanto insistir con los centros, Blanco lo encontró solo a Bataglia para su primer gol en Boca. Cuando se le desarmó el plan inicial a Barracas, no tuvo respuesta para hacer otra cosa. El segundo tiempo fue inmirable, no pasó nada. Boca le entregó la pelota a Barracas que no supo qué hacer cuando la tenía y el Ceneice se llevó una cómoda victoria que lo deja como líder de la zona A. Detalle extra es que Cavani tocó solamente 8 veces la pelota. Dato totalmente sorpresivo es que esta fue la primera derrota de Barracas como visitante. Rarísimo. En el siguiente partido, en la Paternal, Argentinos recibe a Defensa y Justicia. El Halcón de Varela debutó en Copa Sudamericana con un empate ante Cerro Largo. Este partido sí que le quedó largo. Rápidamente empezaría ganando Argentinos con un gol de Viveros, tras un lindo taco de Molina, y a los pocos minutos Lozano avanzó, no le salió nadie, así que le pegó y la clavó en el ángulo. Así de simple y de rápido perdió el partido Defensa y Justicia. Tras otra buena jugada colectiva, Molina aprovecharía el rebote para poner el tercero. De pelota parada, en el rebote le quedaría a Román Vega para el cuarto gol a los 31 minutos. Increíble. Realmente inexplicable lo de Defensa y Justicia, que hace poco también se comió 4 contra Boca. Es como si hubiesen partidos en los que salen desconectados. Si tuviese que encontrarle una razón a esto, es que son errores del planteo inicial de Demuner, pero cuando un técnico plantea mal el equipo y se equivoca, máximo te puedes comer un gol, no 4. Y hasta incluso te digo que pudieron ser más, porque Argentinos para el segundo tiempo bajó el pie del acelerador, Osorio descontó y por piedad del bicho el marcador no se movió más. 3 derrotas seguidas para Defensa y Justicia. En esos partidos recibió 10 goles, más de lo que le habían hecho en todo el año. Se complica la clasificación. Argentinos vuelve a ganar después de un bache y continúa en la pelea por el liderazgo de la zona A. Y para cerrar la jornada de domingo, en el cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Banfield. La academia viene de debutar por Copa Libertadores con un triunfo importantísimo ante Fortaleza en Brasil, demostrando su paternidad ante los equipos brasileros. En este primer tiempo le costó, Racing no pudo llevar a cabo su juego, si bien dominaba no tenía claridad y el partido fue muy parejo, salvo un tiro de afuera de Maravilla casi que no había chances, hasta que Martirena se apuró en sacar el lateral, Maravilla hizo todo el resto para poner el primero sobre el final del primer tiempo. Y en el arranque del segundo, Maravilla pondría su doblete tras un gran pase de Salas. A partir de aquí, el partido se le abrió a Racing, golpeó en los momentos justos y en el segundo tiempo se dedicó a desplegar su juego. Banfield casi que no puso resistencia. Martirena dio 2 asistencias, primero para el hat-trick de Maravilla y otro para el gol de Solari. Sobre el final Banfield descontó, triunfo importante para Racing. Maravilla se posiciona como el goleador del campeonato. La academia se vuelve a meter en la pelea por los puestos de clasificación. 9 partidos sin triunfo para Banfield, de los cuales perdió 7. Recordemos que empezaron ganando las 2 primeras fechas y desde ahí no volvieron a ganar. En el arranque de la jornada de lunes, Riestra recibe a Platense, un partido muy importante en la disputa de los puestos de clasificación de la zona B. El primer tiempo fue bastante aburrido, muy poco para destacar, casi que no tuvieron chances.
muy parecido a lo que hizo Colidio. Saborido simuló un penal cuando nadie lo había tocado. En el segundo tiempo Riestra salió más enchufado, el ingreso de Venegas lo mejoró, lo hizo más directo y así tuvo varias chances para ponerse en ventaja. A los pocos minutos, Herrera sería expulsado por doble amarilla. Me pareció un poco exagerada la segunda, pero está bien expulsado. Y a la siguiente jugada, Randazzo pondría el único gol del partido. El gol en contra y la expulsión terminaron de matar a Platense, que tuvo una chance clarísima para empatarlo. Esos primeros minutos del segundo tiempo le alcanzaron a Riestra para llevarse la victoria, segundo triunfo consecutivo y 6 sin perder. Platense volvió a perder después de 2 triunfos seguidos. En el siguiente partido, en el José Fierro, Atlético Tucumán recibe Instituto. En un primer tiempo bastante chato donde no pasó mucho, Atlético fue el protagonista del partido pero le faltó claridad y le costó generar situaciones. La gente ya empezaba a hacer notar su fastidio. Quien tuvo un buen primer tiempo fue Coronel, de sus pies salieron las más claras del Decano, ya había avisado antes y terminaría poniendo el primero tras una carambola que le rebota en la cabeza. Rarísimo. En el arranque del segundo tiempo Brizuela pondría el segundo y todo parece indicar que Atlético tendría un partido tranquilo, pero no. A los pocos minutos Ferrari cometería el penal y Luna cambiaría por gol. Esto le cambió el semblante Atlético, que fue un mar de dudas. Le venía costando mucho ganar y no quería dejar pasar la chance, así que decidió meterse atrás. Instituto empezó a crecer y a dominar. Sorpresivamente, Luna pondría el empate con un golazo de tiro libre. Se le venía la noche a Atlético, pero sobre el final, la Améndola le terminaría dando la victoria en la primera pelota que tocaba. Triunfo importantísimo para Atlético, sobre todo en la manera en la que se dio. El quilombo que se armaba si le daban vuelta al resultado. El Decano termina con su racha de 5 derrotas seguidas. Instituto solo sumó un punto como visitante hasta ahora. En el cierre de la fecha, en victoria, Tigre recibe a Newell's en la búsqueda de volver a la cima del campeonato, pero Logro tenía otros planes. En el arranque, la cuestión parecía estar en la pelota parada. Lazo casi mete el primero y a los pocos minutos cuesta de cabeza adelantaría la Lepra. El resto del primer tiempo Newell's decidió defenderse muy atrás, casi todos dentro de su área, y Tigre lo atacó por todos lados. Aquí es donde va a empezar a agrandarse la figura de Keylor, que con grandes atajadas sostendría a su equipo. Sobre todo hay que pensar que es difícil entrarle a Newell's cuando se mete atrás. En el partido pasado con Boca casi que no le llegaron, y Tigre podemos decir que jugó bien porque le generó muchas situaciones. Pero tanto fue e insistió Tigre que Newell's le haría pagar caro sus errores. Primero Cocolizo se perdió un gol abajo del arco y después Herrera pondría el segundo. Contundencia pura para la Lepra. El gol debilitó a Tigre, que lo siguió intentando pero sin la misma claridad. Newell's se terminó llevando una gran victoria con Keylor como figura. 5 partidos sin perder para el Newell's de Logro, de los cuales ganó 3, 2 ante los líderes de su zona. El equipo de Dabove pierde la punta y suma su segunda derrota consecutiva como local. Y esto fue la fecha 12, fecha con muchos goles y goleadas. Se empiezan a ver más claras las definiciones de la zona. La zona A sí que está buenísima y muy disputada. Por las insólitas derrotas, Defensa y Justicia se está quedando afuera. Independiente Rivadavia ocupa el octavo puesto. Racing queda a un punto. Y a lo lejos aparecen Newell's y Belgrano, que quedaron a 3. ¿Quién te dice que no puedan clasificar? Este es el equipo de la fecha 12. Espero que te haya gustado. Gracias por ver.